Y luego, no sé si ya esta la vimos, ¿no? La integración de códigos sería lo que Barthes pone como al final del análisis del relato como capa más superficial de, del lenguaje diegético. Hay un momento en la enunciación donde los distintos códigos que se van formando se van integrando para dar esta sensación de unidad, de completud, de finalización de la historia, del discurso. Hay un programa narrativo de base, ¿no? Que es el que sostiene el relato de punta a punta, ¿no? El que te dice cómo es que el sujeto obtiene el objeto del deseo y que te explica al final para qué lo quería y por qué lo quería, si es que no es claro desde el principio. ¿Ok? Y dentro de esa historia, dentro de esa modalidad, de esa configuración de las fuerzas actantes que tienen una trayectoria a partir del programa narrativo, se van dando otros programas narrativos que van siendo adyacentes, ¿no? Como cuando, ok, necesitas ir a destruir al monstruo, pero antes necesitas conseguir el arma. Y entonces que vayas por el arma y la consigas, alude o implica el establecimiento de otro programa narrativo, donde te califiques, obtengas la habilidad, o sea, pases por el proceso y finalmente tengas ese reconocimiento. Esta integración de códigos permite una lectura vertical, ¿no? Que permita una integración de inicio a fin del discurso diegético. En esta integración de códigos es donde quedan claras y establecidas cuáles son las isotopías, ¿no? Entonces, tú puedes leer un cuento como, como cuento o como fuente de enseñanzas o como moraleja o como un mensaje oculto que te quieren decir, ¿no? En esta integración de códigos es donde funcionan las estructuras que generan intriga, donde se cierra la categoría del tema de la historia. Y aquí es donde tienen sentido las enseñanzas, las moralejas, las connotaciones y las asociaciones, ¿no? O sea, porque podemos hablar de Star Wars, y de Luke Skywalker, pero ¿de qué trata en verdad la serie? No, pues que de la paternidad de Anakin, eh, no, un conflicto, lo que te dé la gana, que sea distinto a lo que evidentemente está ahí. En esta integración de códigos es donde también sucede el fenómeno de los símbolos en el texto. Ándale, sí, ya él también, justo aquí en esta integración es donde te das cuenta que es una historia de redención de este personaje, ¿no? Porque dentro de la historia van sucediendo van apareciendo una serie de elementos eh, simbólicos que juntos forman la posibilidad de ver el símbolo de la redención en esta historia, en la lectura de esta historia. Pero también puedes ver ahí signos no específicos, ¿no? Que serían signos traídos de fuera que se insertan en esta historia. Por ejemplo, acaban de publicar hace no sé, un mes o dos, un volumen de historias de Batman que se llama Batman el Mundo, donde hay historias de Batman que suceden en distintas partes del mundo. En la historia mexicana, Alberto Chimal y el dibujante cuentan una historia sobre la Llorona, ¿no? Una historia fantasmal, en la cual Batman aparece y forma parte de esa historia.
Ahí en esa historia se conjuntan dos símbolos no específicos de la historia, ¿no? Dos símbolos que existen con independencia de la existencia de esa historia, pero que se meten dentro de ella. Por un lado La Llorona y por otro lado Batman. Ahí serían textos, símbolos no específicos que se utilizan como elementos de una historia. ¿Okay? Aquí en esta integración de códigos es donde se da la integración del sentido, donde va quedando claro hacia dónde corre la historia y siempre va a ser de un nivel inferior o profundo hacia un nivel superior. O sea, de las funciones hacia las acciones y después hacia la narración. Exacto. Chido.